Bien, hoy vamos a ver un tema que es importante de saber para no caer en las garras de estos sistemas de enseñanza ni en personas que practiquen dichas técnicas. Vamos a ver el tema de qué es el tarot y los peligros de leerse el tarot. Vamos a verlo a muy grandes rasgos. ¿Qué es el tarot? El tarot pues es un oráculo, un tipo de oráculo que se utiliza para la adivinación. La gente va para leerse su presente, su pasado, su futuro, qué es lo que va a pasar en el futuro, en la cuestión económica, familiar, emocional, etcétera, ¿no? También recurre para saber qué cosas acontecieron en el pasado y pues tomar decisiones a base de lo que ya pasó o qué personas le pudieron haber hecho que les esté afectando su presente, ¿sí? Creencias eh, pues que tiene la persona, ¿no? Y pues recurre a ello pues por alguna necesidad que tenga en cualquiera de su de sus esferas de vida, ¿no? Entonces, pero esencialmente el tarot no era una técnica o una manera de adivinación. Inicialmente el tarot surge como una vía de iluminación, como es la meditación, como son ciertos tipos de doctrina para el desarrollo espiritual. Así es como nace el tarot. No se sabe a ciencia cierta dónde nace, pero los grandes estudiosos dicen y argumentan que nació en Egipto y tendría cierta lógica porque en Egipto es la cuna o la madre del misticismo, del esoterismo, de grandes personajes que aportaron al ocultismo, ¿no? Entonces, a ciencia cierta no se sabe, se pierde en la noche de los tiempos, pero retomamos como que deviene de Egipto lo que dicen los investigadores. El tarot en general se compone de 78 cartas, 22 arcanos mayores y 56 menores. Los arcanos vienen siendo como una representación, o sea, cada carta es un arcano y cada arcano tiene su representación y tiene su composición. Por ejemplo, una carta o cada carta tiene su composición de mental, espiritual, física, emocional. Tiene su sigilo, su numerología y su correspondencia astrológica. Todo esto hace un conjunto al leerse el tarot para poder descifrar y saber aspectos no solamente del porvenir de la persona, sino de cuestiones espirituales y de desarrollo. Es una cuestión medio compleja y que no voy a entrar en ese tema para no generar cosquilleo, pero lo toco para que comprendan más o menos eh, cómo es que funciona y cómo es que lo tratan de hacer ver ciertos terapeutas, ciertas personas que trabajan en el área de la psicología, que toman el tarot como una herramienta terapéutica, lo cual pues no es como que muy ético y no es muy válido, ¿no? Esto retomó con fuerza esta herramienta terapéutica con la psicología de Jung, ya que Jung utilizaba mucho lo que era los arquetipos, trabajó mucho lo que es el tarot y a lo que él le llama arquetipos o lo que en filosofía se ve como cuestiones ontológicas, ¿sí? O lo que es la entelequía, pues no son nada más que espíritus, lo que el cristianismo, lo que la Biblia llama espíritus, ¿sí? A seres incorpóreos. Estos seres espirituales engañadores o seres espirituales negativos, desde el psicoanálisis junguiano y desde otras áreas del conocimiento oculto, lo llaman como arquetipos o como seres incorpóreos o entes o yoes. Por ejemplo, en la psicología de Ouspensky, que no tiene nada de psicología, lo llama pues lo que son los yoes. Pero tampoco vamos a entrar mucho en ese tema. Aquí lo importante es saber por qué es peligroso leerse el tarot. Es peligroso primeramente en la cuestión psicológica. ¿Por qué? Porque tú al leerte el tarot te están programando mentalmente. Es decir, la persona o el terapeuta que lee el tarot es una figura pues importante para la persona a la que está haciendo, a la persona consultada. Entonces, como una persona de autoridad, como una figura de autoridad,
pues la persona que se está leyendo el tarot confía a veces hasta ciegamente en la persona que le echa o le tira el tarot como método predictivo. Entonces, imagínate la programación mental que tiene esa persona por el peso de lo que diga el tarotista. Porque imagínate que si tú vas y te echas el tarot y te dicen es que mañana te va a atropellar un carro, o mañana no salgas porque te van a asaltar. Y si tú tienes que salir, tú ya vas programado para que quizás te asalten. Tú ya vas programado mentalmente con esa sensación, con ese estímulo de que algo acontezca. Entonces quizás tú puedas autosabotearte para que esa situación se dé inconscientemente. Entonces es muy peligroso. Y no solamente eso, en el área laboral también. Si te dicen, no, es que en 6 meses, en 5 meses vas a perder tu trabajo. O es que vi una persona morena o rubia tal que te va a generar problemas en tu situación romántica. Tú ni siquiera conoces a esa persona, tú ni siquiera sabes que hay una persona en tu círculo que es de las características que te están diciendo, pero tú te programas y quizás te autosaboteas y haces que esa situación suceda. Porque vuelvo y repito, la persona que lee el tarot es una persona generalmente que tiene una figura muy la figura pesa para la persona que es consultada. Entonces imagínate cómo no te vas a programar, porque tú confías emocionalmente en esa persona, confías psicológicamente, todo tu ser, digamos, a veces está confiado en esa persona o en ese terapeuta que echa el tarot. Y pues es una forma eh, de, de programación fuerte. Entonces, aunándole a que las personas que se leen el tarot generalmente se hacen adictas a echarse las cartas o el tarot, y a veces van 2 o 3 veces por semana durante meses y quizás durante años. Entonces es muy fuerte y muy peligroso caer en manos de esta situación, porque por otro lado puede generar también conducta supersticiosa. En psicología hay algo que se llama conducta supersticiosa, donde tú le agregas un valor, ¿sí?, a un objeto o a una situación o a una persona incluso, ¿no? Entonces te vuelves dependiente o codependiente a esa situación, a ese objeto que tú le diste un valor, ¿sí?, supersticioso. Entonces esto aparentemente se ve inocuo, inofensivo, pero puede generar trastornos después, trastornos obsesivos, trastornos de la conducta. ¿Por qué? Porque no puedes dejar ciertas cosas que a ti te dijeron que deberías de hacer. Un ejemplo muy sencillo: si una persona, un tarotista, a una persona que se dedica a estas cuestiones te dice, no, es que los días miércoles no salgas sin tu camisa roja, la gente se clava en eso y no sale los miércoles sin su camisa, sin su camisa roja. Entonces el día que no lo hace genera una situación donde se sabotea y surgen problemáticas muy fuertes, y estas cuestiones se vuelven obsesivas con el tiempo, ¿no? No en todas las personas se da, no en todos los casos se da, pero sí se da en muchos casos y es más común de lo que se cree. Por otro lado, pues tenemos también lo que es la sugestión. Te autosugestionas, y que es algo parecido a la superstición, pero viéndolo desde el lado de la sugestión, pues también es algo como que ya te sugestionaste a eso, sí, a esa situación, a ese hecho, ¿no? Entonces, el problema con la sugestión es que genera mucho autosabotaje. Entonces, es uno de los peligros psicológicos de acudir a leerte el tarot, ¿sí? Sin contar que la persona muchas veces que lee el tarot, 98% de las personas no son psicólogos, no son especialistas en el área de la salud, y aunque lo fueran, no es un método ético ni un método científico para tratar, ¿sí?, a una persona. Entonces es como si tú vienes a mí y yo te digo que soy ginecólogo cuando no lo soy. O sea, ¿pondrías tus manos, pues, pondrías tu salud en mis manos? Claro que no, porque yo no soy el especialista en dicha área, ¿no? Entonces, así mismo no debes de ir con una persona que no es especialista,
y mucho menos que no esté en el área de la salud, y mucho menos que lea las cartas o el tarot. Estos son algunos de los peligros espirituales, pero también hay algunos de los peligros psicológicos, pero también hay peligros espirituales. Esto por el lado psicológico. Volvemos: programación mental, conducta supersticiosa y sugestión. Pero también hay unos peligros espirituales que la Biblia ya condenaba, o que la Biblia ya emitía juicio sobre ello, y no de una manera, digamos, impositiva, sino de una manera más bien de protección. Porque muchas veces cuando dicen es que la Biblia prohíbe eso, o Dios prohíbe eso, no es realmente por un mandato ilógico o imponente, sino porque de alguna manera el Creador te protege, ¿sí?, de esos entes espirituales, o de esos arquetipos que se le llaman en el tarot, que no son más que espíritus engañadores, ¿sí? Entonces, peligros espirituales que hay cuando te lees el tarot es, primeramente, quebrantas la ley de Dios. O sea, estás quebrantando un mandamiento que Dios impuso en su palabra, o más bien puso en su palabra, ¿sí? Porque en Deuteronomio 18, 10 al 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahvé cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahvé tu Dios echa de estas naciones delante de ti. Es decir, Dios emitía este principio en su palabra porque Él sabía que hay espíritus engañadores dentro de los adivinos, dentro de los hechiceros, dentro de las personas que hacen estas cuestiones, ¿sí? Entonces no es porque lo imponga y quiera hacer esa voluntad férrea y transgresora al ser humano, no, es que protegía. Recordemos que los hebreos, el pueblo de Israel, Dios los protegía, o siempre los mandaba que no se mezclaran con los demás pueblos paganos, porque se contaminaban de sus costumbres. Recordemos que cuando Dios emite estos mandatos, cuando dice que no habrá quien eche pasar a su hijo por el fuego, ni lo pase por el fuego, recordemos que había naciones que a sus hijos los echaban al fuego, a los recién nacidos, o sea, embarazaban a sus esposas, a sus mujeres, para a los recién nacidos echarlos al fuego, ¿sí?, a quemarlos, si los quemaban como sacrificio a Baal. Entonces mucha gente tiene como al Dios creador como malo, cuando es lo contrario. Dios protegía a su pueblo para que no cayera en las costumbres tan funestas, nefastas de los pueblos aledaños, ¿sí? Entonces imagínense a los bebés que los echaban al fuego vivo, ¿sí?, recién nacidos, como ofrenda a los dioses paganos, ¿no? Entonces pues ahí se ve quién realmente es los dioses malos, ¿no? Pero como todo, hoy a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman malo. Entonces también en 2 Reyes 21, 6 leemos el versículo que dice: hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medium y espiritistas, hizo mucho mal ante los ojos del Señor. Y vemos otro versículo que habla en contra de la hechicería, ¿sí?, por las cuestiones que les acabo de comentar, porque detrás de esos adivinos, de esos hechiceros, hay espíritus engañadores, no hay verdad, igual que lo hay hoy en día. O sea, tú vas con un tarotista y ¿cómo puedes saber que lo que te está diciendo es verdad? Porque lee o baja arquetipos del inconsciente colectivo, o que te lea los registros akáshicos cuando realmente eso no existe. O sea, no hay manera de comprobarlo. Entonces es un peligro para tu psique, para tu alma y para tu integridad como persona. Entonces es muy peligroso espiritualmente, porque te contaminas
contaminas espiritualmente es una práctica que no agrada a Dios, es una práctica que no es científica, es una práctica que ya viene desde milenios atrás, ¿sí? Se pierde la noche de los tiempos, pero no por eso es buena. El tarot es muy apantallante, el tipo de metodología que se utiliza como vía de iluminación es muy atractiva. La filología que se utiliza, los simbolismos, las conjunciones, los arquetipos, la relación que tiene con la astrología, inclusive con los biorritmos cósmicos, porque cuando tú vas con un buen astrólogo, un buen astrólogo, digo alguien que sepa, ¿no? No porque sea bueno, al contrario, te hace una carta natal y te puede leer el tarot y hacer una conjugación con ritmos, biorritmos, con sigilos, que por cierto los sigilos los usaban como medio para despertar a los espíritus inmundos, y eso no nomás en la Biblia, sino en otras culturas se ve cómo se utilizan. Inclusive en la misma santería, los sigilos que se utilizan en el tarot son muy parecidos a la santería o a ciertos tipos de doctrinas que llaman a demonios. Ellos mismos lo dicen y lo argumentan, no es algo que yo invente, o que uno como cristiano invente. Entonces el uso de sigilos, que en el tarot también se ven inmersos, no en todos, pero en ciertos tipos de tarot lleva su sigilo, que es una representación de un demonio, que muchos lo hacen ver como arcángeles también, pero no es más que la representación de demonios que se ve en la cábala. Entonces, que también el tarot tiene su correspondencia cabalística, ¿no? La cábala también es un método abominable, porque es un método de ascensión, de una manera también que se utilizan supuestos ángeles, supuestos entidades para ir al ascenso hacia Dios, lo cual es totalmente mentira, pero ese es otro tema. Entonces, como conclusión podemos decir que el tarot es un método no científico, no comprobable, tiene consecuencias psicológicas que pueden llegar a ocasionar con el tiempo trastornos, y tiene pues por ende peligros espirituales. Entonces, si tú estás mal económicamente, si te sientes mal emocionalmente, si te sientes mal anímicamente, cualquiera de tus esferas como persona, o más bien áreas, no me gusta usar la palabra esfera, tus áreas como persona, pues ve con una persona adecuada, ve con un psicólogo adecuado, ve con un médico adecuado, con alguien que te oriente adecuadamente, ¿no? ¿Sí? Y en el área espiritual, pues recurre a la Biblia, porque recordemos que la Biblia es para hablar de las cuestiones de Dios, o sea, para hablar de Dios, para hablar de las cuestiones esencialmente de Dios, la Biblia es el fundamento. Podemos leer el Bhagavad Gita, podemos leer el libro de los muertos de los egipcios, podemos leer el Corán, pero ninguna tiene la riqueza ni la verdad, ni la riqueza histórica, antropológica, también de la biología, incluso de la psicología, de la medicina, sino la Biblia. Entonces, inclusive está establecido que la Biblia se usa para hablar de las cuestiones de Dios. O sea, cuando alguien quiera debatir de las cuestiones de Dios, o cuando se debaten las cuestiones de Dios, no se usa otro libro, sino la Biblia. Entonces, cuán importante es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, si quieres un bienestar en lo espiritual, pues ve a la Biblia, ve a la palabra de Dios. Y Jesús dijo en Mateo 11 al 28 al 30, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces no busques sistemas raros, sistemas ocultos, sistemas que te van a traer consecuencias, cuestiones supersticiosas, sino busca a Dios, busca la Biblia, en la palabra, que es donde puedes encontrar alivio. El Creador es el creador de nuestros cuerpos, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de todo lo creado.
y por ende él en el manual, que es la Biblia, pues deja todo escrito para que nosotros estemos pues digamos completos, para que tengamos sanación, para que vayamos a él. Es como si tú tienes un manual de un carro, pues cuando compras un carro traes un manual y tú vas a ir al manual del carro. Dios así mismo es como hizo ese manual para nosotros, para nuestro sustento. Entonces mucha gente recurre a otro tipo de doctrinas, a otro tipo de enseñanzas, denigrando incluso el cuerpo humano, denigrando incluso la personalidad, como es la psicología de Uspensky que se mencionó, que de psicología no tiene nada. Entonces no recurras a cuestiones raras ni a personas que no son capaces en el área. Entonces mi recomendación es que no vayas a leerte el tarot, a que no entres en la vía de iluminación del tarot, ya sea que lo hagas por alguna doctrina, por curiosidad, porque te lo digan o porque vas a despertar espiritualmente o va a ser de ayuda psicológica. No es verdad. Entonces espero que te haya servido. De antemano, cualquier información, cualquier nombre, cualquier información que esté fuera de la Biblia es solamente para informar, es solamente para que la gente sepa y para prevenir, no para que vaya y busque, porque mi intención no es que vayas y busques acerca del tarot o acerca de otros temas que hablo para poder informar, ¿sí? Ya eso depende de cada persona. Yo no recomiendo que vayan a buscar libros ni de tarot, ni de cábala, ni de ninguna mancia, ni de ningún método, ni de ninguna institución ocultista. Simplemente es para prevención. Mucha gente me dice, no, pues ¿por qué enseñas ese tipo de cosas? Si estás en el cristianismo, eso no es para difundir el tarot, ni mucho menos, ni el ocultismo, es para prevenir, es como una inyección, como una vacuna. O sea, tú te pones la vacuna, anticuerpos, para que eso no te afecte después, para que estés fuerte. Entonces hay mucha gente que ignora estas cuestiones, ¿sí? Así como yo lo ignoraba, así como yo estudié el tarot, y así como nadie vino a mí y me dijo, oye, esto está mal, ¿sí? Sino que la misma palabra a través del Espíritu de Dios, pues me abrió los ojos, ¿no? Después de haber leído tantos libros, de haber leído tantas filosofías, pues realmente la Biblia fue la que me abrió los ojos. Y a mucha gente también se lo ha abierto, no soy el único. Ha habido muchos terapeutas, muchos psicólogos, muchos psicoanalistas que han usado este método del tarot y que han salido de ello porque se han dado cuenta del error. Así como también muchos practicantes de la nueva era, muchos practicantes del ocultismo que han sido tarotistas y han salido de ello y han dado su punto de vista ahora como cristianos. Y generalmente las personas que salen de este tipo de engaños salen por el cristianismo, porque la verdad pues nos hace libres, como dice en el libro de Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en otro video y espero que Dios te bendiga.